Buenas tardes, vamos a continuar con la parte que corresponde a la integración de las herramientas que necesitamos para gestionar el trabajo y posteriormente haremos una revisión de los proyectos ejecutivos en donde pues creo que entre todos podemos hacer una dinámica para hacer la revisión conjunta y hacernos sugerencias también de mejora para el caso de los proyectos ejecutivos. Bien, lo que está previsto para la sesión de hoy pues es comenzar a generar estas herramientas que necesitamos para la gestión del trabajo. En primer lugar, la herramienta más simple, la más sencilla, es la solicitud de empleo, ¿no? La solicitud de empleo pues la podemos conseguir en su formato en cualquier papelería y podemos hacer el llenado de esta solicitud. Con respecto a la solicitud, pues hay muchos comentarios y muchas pues recomendaciones al respecto. Específicamente para la parte de pues ahí hay un apartado en concreto en donde vienen las referencias, ¿no? Las referencias, ¿quiénes van a ser las referencias que puedan dar cuenta de tu trabajo? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cuánto tiempo tienes de conocerla? Y su número telefónico para que el empleador pueda realizar una llamada y hacer una validación de la información que tú estás poniendo en esa solicitud. Y los datos pues más comunes que causan controversias son si debo poner el sueldo deseado. Pues vamos a encontrar en N cantidad de materiales en línea que en algunos casos te recomiendan no poner ese dato o en algunos casos te recomiendan al contrario poner ese dato. A mí me parece que deberíamos de poner ese dato, ¿no? Eso también ayuda de entrada pues que en la búsqueda del trabajo, si ese dato, por ejemplo, yo pongo sueldo mensual deseado 6,000 pesos, es uno de los primeros datos que van a aparecer en la solicitud. Por lo tanto, el empleador de entrada puede hacer un descarte de tu solicitud si el salario propuesto por la empresa es de menor cantidad. Es decir, ahí tú también estás manifestando el interés por trabajar en ese lugar siempre y cuando cumplan con esa variable. Entonces ya pasarías tú a un siguiente nivel. Pues muchas veces por necesidad también se aceptan o uno acepta participar en ciertos trabajos aunque el salario sea menor a la expectativa de la persona que quiere trabajar. Pero bueno, en este caso yo recomendaría definitivamente poner el sueldo mensual deseado e inclusive viene un apartado que dice el puesto deseado. Si sabes cómo se llama ese puesto, pues también lo puedes estipular allá, ¿no? Luego, con respecto a los hobbies, mucha gente dice, bueno, ¿cuál es tu meta en la vida? Que aparece inclusive en la cuestión de la solicitud. Pues sí, a veces es recomendable poner algo relacionado con tus expectativas personales o cómo vas a ir construyendo, por ejemplo, esta situación con respecto a tu empleador. De esta manera, ¿no?, nosotros podemos poner en la solicitud algunas de estas, pues ya sea que te guste leer, te gusta salir a hacer deporte, te gusta construir algunos modelos a escala o alguna cosa que, por ejemplo, pueda también ayudar a que el empleador tenga cierto conocimiento de ti. La ventaja es que tú puedes inclusive descargar esa solicitud de internet en donde ya viene en un formato PDF con campos rellenables, de tal manera que puedes hacer ese ejercicio una sola vez e imprimirla las veces que sea necesario. Es recomendable hacer este ejercicio y comenzar por la solicitud de empleo, por lo cual no voy a dar mayor datos sobre la solicitud porque me parece que es algo sumamente sencillo, aunque en el proceso de construir los datos de la solicitud te vas a encontrar con que tienes que hacer un recuento de tu preparación académica. Muchas veces ni siquiera sabemos exactamente cuál es el nombre de la escuela
por decirlo de alguna manera, o en qué dirección está. Y esos son datos que te pide la solicitud. Por lo tanto, como ejercicio, pues parte de la tarea de construir el currículum es también hacer la solicitud, ¿no? Así que en cuanto a la solicitud, lo voy a dejar hasta acá. Muchos empleadores prefieren la solicitud porque es un documento muy ágil de lectura y con el cual hacen un primer cernido, una primera selección de los aspirantes a un trabajo, ¿no? Y de esa manera, pues, la solicitud constituye uno de los dos grandes herramientas que vamos a usar para la gestión del empleo, y el otro pues es el currículum, y el currículum sí nos compete mucho más. En el currículum vamos a poder describir en diferentes apartados, ¿no? Y esto quisiera que lo pensaran a manera de construir una figura con un Lego, es decir, se compone de diversos elementos que pueden ir cambiando de acuerdo al empleo o de acuerdo a el trabajo al que estás aspirando o al que estás contendiendo, porque si es un trabajo quizás en una institución académica, probablemente tu formación sea el componente número 1, pero si el trabajo probablemente es en una empresa, pues a lo mejor la experiencia laboral sería tu componente número 1. De tal manera que generar este currículum, ¿no?, para ustedes en este punto les va a permitir al menos identificar cuáles son esos componentes. En fechas recientes, varios currículums, por ejemplo, integran inclusive misión y visión, que es una cuestión personal. O sea, es una decisión tuya saber si vas a incluir o no este apartado de misión y visión. En lo particular, pues yo considero que no es necesario. Sin embargo, pues las tendencias van haciendo que se vayan integrando nuevos componentes. Igual los puedes pensar, los puedes expresar y usarlos o no dependiendo de la situación en la que vayas a participar para contender por un trabajo. Entonces, bien, ¿de qué se compone el currículum? El currículum generalmente se va a componer de constancias. Esas constancias bien pueden ser de trabajo o pueden ser constancias diplomas, ¿no? Diplomas, certificados, que van a demostrar que lo que estás expresando en el currículum está respaldado por un documento. Por ejemplo, ¿no?, y yo podría decir que manejo Photoshop, pero no tengo un documento que respalde ese conocimiento de Photoshop, por lo tanto, igual puedo incluirlo en el currículum, ¿no? Sí es importante hacer mención que lo ideal en el currículum es que cada cosa que exprese ahí esté respaldado por un documento. Sin embargo, en caso de no tener ese documento, también es válido ponerlo y expresárselo al empleador en la entrevista. Es decir, muchas cosas pues a lo mejor no las tenemos con la constancia, pero podemos expresarlas ahí y decir y defender por qué estamos poniendo esto en el currículum. Pero siempre queda como la duda, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estuve en un trabajo, pedí que me dieran una carta de recomendación. Las cartas de recomendación, pues generalmente pudieran ir acompañando el currículum, pero la gran diferencia entre una carta de recomendación y una constancia de trabajo, por ejemplo, ¿no?, es que la carta de recomendación, aunque esto no esté escrito, bueno, al menos yo no lo he encontrado en algún texto, tiene como que una fecha de caducidad. Después de 2 años la carta de recomendación pierde vigencia. Eso es por un lado. Por otro lado, la constancia de trabajo, independientemente de que el trabajo ya no exista, o sea, la empresa cerró, la persona que esté al frente de esa división en el trabajo ya no trabaje ahí, ¿no?, que simplemente cambiara su razón social, la constancia de trabajo sigue vigente. Por eso siempre es recomendable pedir constancias de trabajo y no cartas de recomendación. ¿Qué pasa cuando sales de un trabajo? Pides la carta de recomendación, pero a veces esa persona que te está recomendando, al momento de contactarla, ya no trabaja ahí. Por lo tanto, la gente nueva quizás no te conoció, no puede dar referencias tuyas, y lo que normalmente sucede en una empresa es que no se comprometen a dar referencias de nadie, sino
tienen un contacto directo. Es en ese sentido que lo ideal es pedir una constancia de trabajo. Puse constancias nada más porque también están las constancias académicas, ¿no? Que también validan tu participación en una actividad, en un curso, en un taller, en un seminario, etc. Por lo tanto, entonces, ¿qué tendría que tener una constancia, ¿no? Una constancia, en primer lugar, requiere de fecha y lugar de emisión. Es decir, si esta actividad tuvo lugar en esta ciudad, pues aparecerá Mérida, Yucatán, a 20 de diciembre del año 1990X o la fecha que sea, ¿no? Y si fuera en otro estado, pues lo mismo. Esta es una documentación formal que vamos a tener que solicitar en su momento y que se solicita a la empresa donde estamos participando o al lugar en donde estamos laborando, y no necesariamente tiene que ser hasta el final del trabajo, porque esa es otra cosa bien importante. Vale la pena a veces cada año, a veces cada 2 años, dependiendo de la estabilidad de ese trabajo, pues ir pidiendo esas constancias de trabajo, ¿no? Por el motivo que ustedes deseen, lo ideal es poder mantener un archivo personal con tus constancias para gestionar tu currículum. A veces la terminación de un trabajo es imprevista, es abrupta, ¿no? por los diferentes motivos que pudieran ser, y pues en muchas ocasiones al momento de salir del trabajo, al momento de ya no formar parte de ese trabajo, las cosas se complican más para que te extiendan una constancia. Y esto es algo pues común y generalizado hasta cierto punto, en donde una vez de que sales del trabajo, pues ya la empresa ya no quiere invertir más tiempo en generar algún documento para ti. Por eso es importante también mantener esa gestión al día de las constancias de trabajo. Entonces, bueno, en primer lugar está la fecha y el lugar de emisión. En algunos documentos aparece la palabra asunto, ¿no? Si es así, si es una constancia tipo oficio, ¿no? Debe de decir constancia de trabajo, ¿no? Si ese fuera el caso. Si fuera una constancia académica, pues obviamente las palabras aparecen como que más grandes. Imagínate un diploma, imagínate un certificado, pues aparece la constancia, ¿no? Por supuesto, en el cuerpo del texto, ¿no? Debe hacer referencia a tu nombre completo, o sea, este es un documento que hace constar que la persona fulano de tal, ¿no? Participó, trabajó, colaboró, impartió, dependiendo del tipo de actividad que fuera, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste allá? O sea, ¿cómo se llama el trabajo que desarrollaste? Es decir, se hace constar que el ciudadano Emilio Burgos trabajó en esta empresa desarrollando actividades de búsqueda y sistematización de información durante el tiempo de agosto a diciembre del año 2013. O sea, la temporalidad. Por supuesto, ¿cómo se llama la actividad? Que desarrollaste, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? Ese tiempo puede ser en meses, en años o en horas inclusive, ¿no? Obviamente al calce debe venir una firma de alguien, o sea, su nombre y su firma, ¿no? Y de preferencia que sea en un papel membretado si existiera, que le da más formalidad a la constancia. Ahora bien, hay algunas constancias que se vuelven un híbrido entre la constancia y la carta de recomendación. ¿Cómo pasa esto? Bueno, esto sucede cuando de momento aparece un punto adicional en donde en un párrafo
dentro del cuerpo de la carta o de la constancia, ¿no? Explican cuáles son tus fortalezas, ¿no? Cuando dicen el personaje que acá trabajó, ¿no? Se desempeñó con puntualidad, compromiso, cumplió los objetivos, dependiendo de cuál fuera tu fortaleza, ¿no? Con eficiencia, con transparencia, con prontitud, etc. Entonces, de esta manera, la constancia ya está siendo una especie de híbrido porque menciona cuáles son tus fortalezas, ¿no? Explican cuál es la actividad que desarrollaste, ¿no? Están en un lugar, en un tiempo en específico que están emitiendo la carta, aparece tu nombre y es una especie como de certificado, ¿no? Por supuesto, cuando estamos hablando de la cuestión académica, ¿no? Entonces necesitamos poner, por ejemplo, estos certificados de secundaria, ¿no? Bachillerato, licenciatura. Y también es probable que tenga certificados de diplomados o cursos diversos, ¿no? Y aquí también es importante mencionar que para construir el currículum, en el caso de los que van a construir un currículum por primera vez, ¿no? Y recuerden que esto que estamos haciendo es precisamente para tratar de minimizar el impacto del binomio recién egresado experiencia laboral. O sea, en el currículum también podemos poner, por ejemplo, que mucha gente no lo considera, si tomaste algunos cursos extraescolares durante tu formación en la secundaria, en la preparatoria. Esos cursos también son válidos ponerlos ahí en ese currículum. Hay que hacer un apartado concreto para cursos o diplomados y entonces vas poniendo ahí, o formación extraescolar también lo puedes poner ahí. Vale y cuenta también poner todas las experiencias que tengas de voluntariado, ¿no? Que también es importante y que también pues en el marco de los cambios que hay en cuestiones curriculares también juega un papel de alto valor para el empleador ver que hayas participado en alguna actividad de voluntariado. Y todo esto pues va a formar parte de lo que va a ser tu currículum, ¿no? Lo primero entonces que hay que hacer es como que un recuento desde este punto en el que estás de tu formación, ya sea en historia, literatura, arqueología, turismo o comunicación social, que son los alumnos que están participando en el curso, pues hay que empezar a hacer un recuento de las cosas que hemos hecho, de las cosas en las que hemos participado, inclusive actividades académicas. Participé como parte del grupo staff del Congreso X. Te debieron de haber dado una constancia. En caso de que no te la hayan expedido, pues sería conveniente hacer este recordatorio, sacar las fechas, sacar los datos y pedírselas al coordinador de ese congreso, de esa actividad académica, porque también esas constancias pueden formar parte de tu currículum, ¿no? Entonces, bien, lo primero es hacer ese recuento, ¿no? O sea, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿No? Algunos alumnos, en algunas ocasiones, en otros cursos, pues preguntaban, oye, Adrián, fíjate que yo tomé un curso de danza folclórica, ¿no? Pero eran varones, entonces como que les daba pena ponerlo y a veces no lo mencionaban. Yo creo que es importante la formación de este tipo de cursos, independientemente que sea danza, que sea música, que sea artes marciales. ¿Por qué? Porque eso está haciendo un llamado al empleador en cuanto a disciplina, ¿no? La disciplina de estar pues de manera prolongada, con la asiduidad que se requiere para tener una formación adicional, pues eso también cuenta. Entonces es importante mantener eso. Muchos de los alumnos y alumnas han sido Boy Scouts y dicen, bueno, yo soy Boy Scout, y eso también tiene otro valor importante en cuanto a el currículum. Por supuesto, forma parte de un componente. No olvidemos que el componente más importante del currículum va a ser
la experiencia laboral como la experiencia académica, porque bueno, en este caso nosotros vamos a hacer ese currículum desde la perspectiva de los profesionales de las ciencias sociales, pero no podemos dejar de lado toda esta formación complementaria que también va a jugar un papel importante en el currículum. Poner foto del rostro o no ponerla es una decisión personal. Ponerle un diseño atrevido, colorido, simpático, también es una decisión personal. Creo que el elemento fundamental en el currículum, independientemente del diseño que le quieras poner, porque además cada quien puede usar una plantilla, hay millones de plantillas de currículum en línea, entonces eso va a ser tarea de ustedes, entrar, revisar, ver el que más te gusta y con base en eso ir construyendo el currículum, ¿no? Tus datos de contacto, por supuesto, son imprescindibles y esos tienen que ser muy claros desde el principio. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿No? ¿A qué teléfono te van a contactar? ¿En qué correo electrónico te van a contactar? Si vas a poner una dirección postal o no, ¿no? O sea, y hay gente que pone datos adicionales, como por ejemplo su número de IFE, el Registro Federal de Contribuyentes, etcétera, ¿no? Dependiendo de la situación. Y me imagino que en el proceso de selección, de ser seleccionado, pues ya te pedirán copias de estos documentos para poder hacerte un archivo o poder tenerte en el archivo empresarial, ¿no? Muy importante, las constancias se entregan en fotocopia, nunca se entrega el original, y esto hago el énfasis porque pues al principio uno pide las constancias y piensa que vas a aplicar ese trabajo y a veces por ese desconocimiento pues uno termina entregando las constancias originales. Siempre entregar una copia. Y si por algún motivo el empleador llegara a requerir entonces las originales son para cotejo, es decir, para que vean la original con la firma autógrafa o con el sello o con el número de folio y que chequen la original con la copia y de esta manera te entregan la original, nunca dejar la original, por supuesto, ¿no? Algunas constancias, por ejemplo, vienen con pues cuestiones de más formalidad. Por ejemplo, acá tengo una que dice dependencia, o sea, la dependencia que está emitiendo la constancia, ¿no? Tiene una sección, tiene una mesa, tiene un número de oficio, tiene expediente, y esto va a formar parte de un encabezado que tiene el oficio. No sé si se alcanza a ver, pero de cualquier manera es para que tengan ustedes una idea, ¿no? Tiene el asunto, ¿no? Y en este caso, pues en el asunto aparece constancia de trabajo, ¿no? Por supuesto, cuidar las formalidades de estos documentos pues es importante. En muchas ocasiones cuando se solicita la constancia de trabajo o la constancia de participación, pues a veces nos regresan la pelota y nos dicen, bueno, prepara tú el documento y acá lo pasamos, lo revisamos. Ya si ellos tienen que cambiar algo, lo cambian y posteriormente se firmará y te entregarán a ti el documento, ¿no? Pues hay que estar muy pendientes hasta para redactar nuestros propios documentos, ¿no? O sea, gestionar es parte de esta vía profesional, ya sea como emprendedor, ya sea como empleado, ¿no? Que ya vimos que estas modalidades pues son diferentes, pero que al final de cuentas es parte de nuestro ejercicio profesional. Por lo tanto, pues nos vamos a llenar de constancias. Eso se los puedo garantizar que durante los primeros 5 años de egreso, ustedes seguramente van a tener varias participaciones y que tendremos que aprender a gestionar. Ahora con la participación de los cursos, talleres, seminarios, diplomados, webinarios, conversatorios, etcétera, pues también tenemos que ver que se emitan esas constancias, aunque sea de forma digital, y por lo tanto también tener algún tipo de repositorio en línea para poder gestionar, o inclusive yo recomendaría no solo en línea, sino que también en un disco duro, en una memoria USB, y tenerlo por duplicado en caso de que pase algo que nunca se sabe con la tecnología, tener un respaldo disponible para poder echar mano de ellos en caso de ser necesario, ¿no? Entonces bien, básicamente se trata de comenzar a construir nuestro currículum, ¿no? En este punto, el currículum y hacer la solicitud de empleo. En este punto solo voy a colocar la actividad de que ustedes puedan subir su solicitud de empleo.
El currículum quiero que lo empecemos a construir, ¿no? Por supuesto, si hay dudas, que les den un primer vistazo a lo que tenemos disponible en línea para que tengan una idea de cómo comenzar a construir el currículum. En la sesión del jueves, lo ideal sería que pudiéramos concurrir a las 12 del día, a la hora de la clase, para terminar el tema del currículum, aclarar las dudas y que ustedes puedan comenzar a construir el currículum. Y esta actividad la voy a recibir regresando de vacaciones. Por lo tanto, yo creo que ahorita es el momento de hacer un recuento, al menos hacer un listado de estas participaciones que tenemos, ¿no? De las cuales no tenemos la constancia y cuáles de ellas sí podríamos conseguir aún estando en la facultad antes de que salgan, ¿no? O de los trabajos anteriores, cuántos también puedo regresar a ese trabajo y pedir esa constancia. Este es un primer acercamiento, ¿no? En cuanto a lo del diseño, pues les digo que creo que hay variados diseños y en la experiencia con otros alumnos de otras facultades, por ejemplo, me acuerdo mucho de una alumna de arquitectura que hizo tenía un diseño bien padre, bien vistoso de su currículum, y lo que le interesaba a ella o su área de su fortaleza estaba precisamente en el diseño de interiores, ¿no? Entonces ya se imaginarán ustedes el tipo de currículum que presentaba, con mucho trazo, mucha línea, mucha proyección. Los de comunicación social también tienden a hacer currículums quizás más vistosos, ¿no? Y en la parte pues de nosotros de antropología, de arqueología, pues tratamos de ser más estructurados a lo mejor y más en texto plano, y pues esto varía también, ¿no? de persona a persona, pero yo creo que en este punto no tenemos que tener tanto temor a hacer el currículum. Yo creo que lo que más tenemos que pensar es que siempre la letra esté clara, porque a veces ponemos fondos oscuros con letra clara y a la hora de imprimir sale un pegoste, ¿no? Hay gente que se pone muy creativa y usa, por ejemplo, color marrón de fondo, color negro, pero sabemos que cuando vas a imprimir ese currículum, pues aunque lo imprimas en una hoja satinada, para empezar cada hoja te va a costar 16 pesos, así que si tienes 3 hojas saca tu cuenta, pues si tienes 30 hojas también cuánto te va a costar. Y la otra cuestión es que este mismo currículum, ¿no?, también lo podemos gestionar en línea, ¿no?, para empezar a hacer el ejercicio. Ustedes pueden entrar a www.linkedin.com para que vean cómo pueden ir llenando un currículum en línea, e inclusive esta plataforma para gestión del currículum, para gestión del trabajo, porque también es una plataforma para buscar empleo, para ofrecer empleo también, pues te permite pedir recomendaciones a ciertas personas y te hacen la recomendación en línea, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con a quién ponemos de referencia y a quién le pedimos la carta de recomendación. Tenemos que tener la certeza de que la persona que vamos a poner como referencia es capaz de dar información precisa y fidedigna sobre nuestras fortalezas, sobre nuestro desempeño laboral y sobre nuestra manera de trabajar, ¿no? No queremos que, por ejemplo, que yo le diga a un muy amigo mío y que después resulte que sí dijo algo sobre el trabajo, pero también dijo que soy bien fiestero. Eso no me va a ayudar para conseguir el empleo, por supuesto, ¿no? O que diga, pues sí, pero se duerme y a veces es muy impuntual, ¿no? O suele llegar tarde siempre. Claro, son debilidades que tenemos que transformar en fortalezas, pero en ese momento de la entrevista, pues a lo mejor no es tan conveniente que se haga explícito para la entrevista, ¿no? Aunque si finalmente te dieron el trabajo y llegas tarde, lo más seguro es que en tu tercer retardo empiecen los problemas, ¿no? Entonces creo que también acá pues es parte mucho del sentido común de cómo nos vamos a administrar, de cómo nos vamos a manejar, pero que sirva esta clase cortita nada más para comenzar a gestionar el currículum. Pueden gestionarlo tanto en línea, pueden hacerlo en Word, ¿no?, pueden hacerlo en ambos, pero al final van a tener que entregar el currículum, ¿no? Por supuesto, ¿cuáles son las ventajas de hacerlo en Word? En Word podemos tener los componentes ahí muy fácil de estructurar y podemos cortar y pegar los componentes, reorganizarlo de la manera tantas veces como uno quiera, ¿no? Y a partir de ese currículum de Word, pues es muy fácil también convertirlo a PDF y tenerlo en el teléfono
porque en muchas ocasiones también es así como un llamado de urgencia. Oye, fíjate que hay una oportunidad acá, necesito tu currículum. Tenerlo en tu teléfono te permite agarrar y reenviarlo por WhatsApp ahora o enviarlo por correo electrónico, pero ya lo tienes en el teléfono, lo tienes en una nube disponible para hacer ese proceso. Todo eso tenemos que irlo pensando porque ya los tiempos definitivamente se aceleraron y ahora tenemos que tener esto. Y bueno, ya en la siguiente sesión les comentaré también una de las soluciones que varios colegas han hecho para los que dan clases. Y eso también evita, bueno, te ahorra tiempo, ¿no? Y también te ahorra esfuerzo y dinero, o sea, también hay que ser realistas en ese sentido. Por eso, pues, ya les comentaré en la siguiente sesión de qué se trata esta estrategia que hicieron algunos colegas. Muy bien, pues por ahora va a ser todo. Comiencen a hacer ese recuento de las constancias, de las actividades que han hecho, hagan su lista y en la próxima sesión nos vemos de forma presencial en línea. Por supuesto, les mando el link al grupo para que hagamos esta plenaria sobre el currículum vitae. Muy bien, buenas tardes.